Como mencionaron, la idea es hacer una pequeña actualización de la evidencia que tenemos para realizar o no. Veremos al final de la charla qué conclusiones podemos hacer de realizar una trombectomía mecánica en los ACVs de la circulación posterior. Bueno, primero que nada, voy a hacer con esto muy breve porque esto estoy seguro que ya lo conocen. Sabemos que los ACVs de la circulación posterior son la condición clínica que está dada cuando alguna de las arterias de la circulación posterior se ocluye, ¿sí? O sufre algún infarto. Dentro de estas arterias están tanto las arterias vertebrales con su rama de la pica, la basilar o alguna de sus ramas, ya sea la saica, las cerebelosas superiores o las perforantes, y las cerebrales posteriores. Si bien esta entidad ocupa aproximadamente entre el 1 o al 10% de los ACVs isquémicos, sabemos que tienen características devastadoras y consecuencias devastadoras con una gran discapacidad y morbilidad. Por lo tanto, considero que es fundamental poder hacer un diagnóstico adecuado y poder brindar el mejor tratamiento posible. Dentro de la etiología de la ACV de circulación posterior, es bastante similar en ciertos aspectos a la de la circulación anterior. Es decir, causas embólicas, o sea, predominio sobre todo de lo que es cardioembolismo, es una de las más frecuentes, sobre todo en población europea y americana. La aterosclerosis es otra de las causas más frecuentes, y esto es sobre todo muy importante en población asiática, y lo remarco en particular porque hay muchos de los trabajos de los que voy a hablar que están hechos en población asiática, donde es la mayor causa del stroke de circulación posterior. La enfermedad de pequeños vasos y la disección arterial, al igual que la circulación anterior, e incluso un poquito más frecuente. Y también es importante saber que hay otras patologías que son un poco menos frecuentes, pero que pueden dar un stroke de fosa posterior, que son las que generan una arteriopatía dilatada, y muchas de esas están relacionadas con ciertos síndromes, por ejemplo, la enfermedad de Fabry, de Pombo, el síndrome de Marfan. Acá rápidamente nada más puse un esquema de 3 situaciones en lugares diferentes de oclusión de un vaso con diferentes síndromes clínicos. En este compromete tanto la vertebral como la base de la basilar, y compromete la arteria aica con el síndrome clínico correspondiente. En este tenemos una oclusión media de la basilar y el tope de la basilar con parte de la cerebelosa superior. Y esto, que si bien se los había mencionado, quise mostrar esta imagen, que fue una CD fosa posterior que nosotros tuvimos, en donde se ve que en mi protuberancia izquierda se ve afectada, y cuando se le hace el estudio vascular, lo que tenía este paciente era una dolicoectasia basilar, o sea, una arteria bastante tortuosa, grande, que le había generado el stroke. Si bien es muy poco frecuente, es necesario conocer que también puede ser generado por este tipo de patología. Dentro de la clínica sabemos que es muy variada, que puede ir desde náuseas, vómitos, mareo, vértigo, hasta disartria o una debilidad focal motora o sensitiva severa, y alteración sobre todo del estado de conciencia, que puede ir desde un pequeño grado de somnolencia, estupor o hasta coma. Por lo tanto, por eso es importante hacer el diagnóstico y poder brindar un tratamiento adecuado. Y por último, antes de entrar en sí lo que es la trombectomía mecánica, quería recalcar estas 2 escalas tomográficas, ¿no? Estos 2 scores, mejor dicho, tomográficos, que me parecen bastante importantes porque muchos de los trabajos se van a basar en esto, y creo que es fundamental poder saber la gravedad de los pacientes para poder caracterizar y de esa forma hacer algún tratamiento adecuado. La primera de todas, acá arriba, donde está ABC, es la escala de Aspects, pero de circulación posterior, que va a constar de 10 puntos, en los cuales van a ser 1 punto por cada cerebelo, 2 puntos protuberancia, 2 puntos mesencéfalo, 1 punto cada tálamo y 1 punto cada lóbulo occipital, siendo 10 puntos la mejor escala, y que se le va restando el puntaje correspondiente dependiendo si el área está afectada o no. Algo bastante similar a lo que se hace del ASPECT en la circulación anterior. Y la otra escala, o score, mejor dicho, es el índice protuberancia mesencéfalo, en el cual nada más se toman en cuenta 2 estructuras, que una es la protuberancia y otra es el mesencéfalo, y se los divide en 1 punto si compromete menos del 50% de la estructura, y 2 puntos si compromete el 100% de la estructura
y siempre la estructura está dividida a la mitad, es decir, la protuberancia, el máximo puntaje puede ser 4, es decir, 2 puntos de cada hemiprotuberancia, y el mesencéfalo también 4 puntos, si está comprometido la totalidad o más del 50% de los dos mesencéfalos, teniendo un score de 0 a 8. Lo que se vio en varios estudios es que con un índice de protuberancia mesencéfalo mayor a 2, el pronóstico neurológico no es tan bueno de estos pacientes. Una vez ya hecho ese repaso bastante rápido de lo que son los ACV de fosa posterior, quiero hablar 2 minutos de lo que es la trombectomía mecánica. Sabemos que desde el año 2014-2015, desde que se empezaron a publicar sobre todo estos 5 estudios, cambiaron las guías y la indicación y el nivel de evidencia que tenemos para indicar trombectomía mecánica, por lo menos en circulación anterior. No habiendo ninguna duda que en los ACV de circulación anterior que se presentan en una ventana de 6 horas y que tienen estas características, es decir, que son pacientes funcionales con una escala de ranking previa al stroke de 0 o 1, que son mayores a 18 años porque están hechos en adultos, que tienen una oclusión proximal de la carótida interna o de la cerebral media, ya sea de M1, con un NIH mayor a 6 y un aspect mayor o igual a 6, el nivel de evidencia para hacer una trombectomía mecánica es 1A, ¿sí? Y no es necesario hacer ningún otro estudio más que una tomografía, una angiotomografía, donde se descubra estas alteraciones y cumplen todos estos criterios. Es así que este es el estudio Hermes de colaboración que se publicó hace un par de años nada más, en donde lo que hacen es tomar todos los pacientes de los 5 trials que mencioné previamente, aproximadamente son 1.300 pacientes, y los comparan en los que hicieron un tratamiento de control y los que hicieron un tratamiento de intervención, que fue la trombectomía mecánica. Y lo que vieron fue el outcome funcional medido por la escala de ranking modificado a los 90 días. Claramente tiene una diferencia significativa a favor de que la trombectomía mecánica genera un mejor outcome funcional a los 90 días, siendo el número necesario para tratar 2.6. ¿Y por qué pongo este número? Porque comparado, por ejemplo, con otra patología, con lo que es una CCG en un infarto, el número necesario para tratar en esa patología es de 5. Y acá es nada más que 2.6 para poder bajar un punto la escala de ranking modificada y mejorar el outcome funcional. Y la verdad que en este estudio colaborativo también se ve que no genera aumento de la mortalidad, obviamente, y tampoco aumento significativo del sangrado intraparenquimatoso. Por lo tanto, no hay ningún lugar a duda que pacientes que cumplen estos criterios dentro de las 6 horas que vienen con ACV de la circulación anterior, tenemos fuerte evidencia para hacer una trombectomía mecánica. Ahora, ¿qué pasa con los que vienen luego de las 6 horas en una ventana extendida? También en el 2017-18 se publicaron estos 2 estudios que nos dan evidencia a favor de que se puede hacer trombectomía mecánica en ventana extendida, teniendo ya obviamente, ciertos criterios que tienen que cumplir. En el estudio Down, que es hasta las 24 horas, con una resonancia donde se pueda medir el volumen del infarto y donde se evalúe la escala clínica de NIH y el volumen del infarto. Si se cumplen ciertos criterios, se puede hacer una trombectomía mecánica. Y para el protocolo de FUSE lo que utilizan es en este sí son estudios de perfusión para poder ver bien el volumen del infarto, el core del infarto, por así decirlo, y todo lo que es la penumbra. Y si se cumplen ciertos criterios de relación entre penumbra y volumen del infarto, corazón del infarto, también son pacientes que pueden llegar a ser candidatos para hacer una trombectomía mecánica. Ahora, todo esto, por lo tanto, la guía de la AJA, esta es la guía de la AJA 2019, que es la última que tenemos, lo brinda con un nivel de evidencia 1A. O sea, también es un nivel de evidencia bastante fuerte la trombectomía mecánica en ventana extendida, siempre y cuando se cumplan los criterios que tienen estos 2 trials. Ahora, todo esto es de circulación anterior, pero ¿qué evidencia tenemos para realizar una trombectomía mecánica en circulación posterior? Y en esto me voy a empezar a detener en ciertos trabajos de por lo menos los últimos 22 años, 20 años. Primero traje a colación un registro, ¿sí? Es el estudio BASICS, que es un estudio que se publicó en el 2009,
en donde es un registro observacional de 5 años aproximadamente, del 2002 al 2007, internacional de múltiples terapias, en donde se vieron todos los pacientes que tenían, obviamente, oclusión basilar, o sea, una CV de circulación posterior, y se los dividió en 3 grupos, dependiendo qué tipo de tratamiento hayan recibido. El tratamiento 1 era el antitrombótico. Este tratamiento incluía antiagregación o anticoagulación. El otro tratamiento eran los que habían recibido trombolítico endovenoso, independientemente si después del trombolítico iban a hacerse o no una trombectomía mecánica, los pacientes eran analizados como trombolítico endovenoso. Y un tercer grupo que eran los que habían hecho, o recibido mejor dicho, una terapia intraarterial, que la terapia intraarterial era tanto trombolíticos intraarteriales, trombectomía mecánica, colocación de stent o una terapia combinada entre estas 3. Lo que ellos estaban viendo es el mal outcome funcional, mal outcome medido como un ranking de 4 o 5, o muerte al mes. Aproximadamente fueron casi 700 pacientes que se analizaron, 620 para ser más exacto, y también se los dividía según la gravedad del infarto. Y la gravedad era leve, moderada o severa, dependiendo si tenían tetraplegia, estaban en coma o estaban enclaustrados. Y lo que vieron es que el B es los pacientes que tenían un infarto leve a moderado. Lo que mayor se beneficiaron eran de hecho los que habían recibido un tratamiento trombolítico intravenoso, con una diferencia significativa que los que habían hecho algún tipo de tratamiento intraarterial. Y los que habían tenido un stroke grave, no había diferencia y tenían obviamente una mayor mortalidad. Sin embargo, esto es un registro hecho entre el 2002 al 2007, con técnicas que ya no se utilizan en la actualidad, ya no se utilizan lo que es la infusión de trombolíticos intraarteriales, ya los dispositivos con los cuales se hacían las trombectomías mecánicas cambiaron, no son los de nueva generación, entonces ahora les digo que es esperable que esto no les haya dado bien favorable a la trombectomía mecánica. ¿Qué tenemos ya un poquito más reciente? Un poquito más reciente tenemos que el año pasado se publicó otro registro que es el basilar. Este registro es un registro chino de 47 centros aproximadamente, en donde se veía en los últimos 5 años, del 2000, hasta el 2015-2019, si no me equivoco, cómo les había dado a los pacientes que habían recibido una trombectomía mecánica versus lo que habían hecho un tratamiento médico. Acá está bastante desbalanceada la cantidad de pacientes en una rama que en el otro. Obviamente es un estudio observacional descriptivo esto. Y lo que vieron es que acá sí los pacientes que habían realizado una trombectomía mecánica, 642, tenían mejores outcomes funcionales comparados con los que habían recibido un tratamiento médico. Y cuando hicieron un propensity score para empezar a machar y sacar un poco de confundidores, también les había dado una diferencia a favor de la trombectomía mecánica. Sin embargo, esto es un registro y obviamente no están balanceados los pacientes. Entonces, cuando vamos a ver las características de los pacientes, vemos que los pacientes que habían sido elegidos para trombectomía mecánica eran más jóvenes, que los que habían sido para trombectomía mecánica tenían un PC aspect más alto. Entonces, la verdad que todavía no teníamos una evidencia fuerte de poder utilizar trombectomía mecánica en fosa posterior. ¿Qué se empezaron a publicar entonces? Son los trials, ¿sí? 2 grandes trials que todos esperábamos, o por lo menos yo, que dieran a favor de la trombectomía mecánica, que es el BASICS y el BEST. Pero lamentablemente estos trials tampoco nos dieron a favor de la trombectomía mecánica. Pero igual ahora los vamos a analizar un poquito más y vemos que se les puede criticar ciertas cosas. Voy a empezar por el BASICS, ¿sí? El BASICS es un estudio randomizado, es multicéntrico y es internacional, que se hizo entre el 2011 y 2019, en donde ellos lo que buscaban era la seguridad de realizar una trombectomía mecánica dentro de las 6 horas de pacientes que se presentan con ACV de circulación posterior. Y lo que iban a ver es a través del ranking modificado, una escala de 0 a 3. Estos pacientes
y se analizaron 300 pacientes, de los cuales 154 fueron al grupo endovascular, 146 fueron únicamente al tratamiento médico, y cuando vieron los resultados, vieron que si bien había una tendencia a mayor o mejores resultados funcionales los que hacían un tratamiento endovascular, esta diferencia era no significativa con respecto a los que realizaban el tratamiento médico. Cuando hacen un análisis posterior en uno de los subgrupos, ¿sí?, que es los que tienen un infarto moderado, ¿no?, clínicamente, porque ya el NIH es mayor a 10, acá sí les había dado que era mejor los que hacían una trombectomía mecánica, pero obviamente es un análisis posterior y no se pueden sacar conclusiones de análisis posteriores de los trials porque no era el objetivo primario del trial. Sin embargo, ahora en un ratito les digo algunas críticas que tiene este estudio, por lo cual era posible de que no diera. El otro trial que se hizo más o menos a la par fue el BEST. Este BEST era lo mismo, era hacer una trombectomía mecánica versus tratamiento médico optimizado entre el 2015 y 2017 en pacientes que presentaban ACV en fosa posterior, pero dentro de las 8 horas. ¿Qué buscaban? También ranking modificado a los, menor o igual a 3 a los 3 meses, y tampoco dio significativo. Sin embargo, este estudio fue detenido antes de que se pudiera terminar. De hecho, nada más enrolaron 131 pacientes de 344 que tenían en mente, debido a que hubo mucho crossover. Hubo casi, acá les digo, un 21.5% de pacientes en el grupo de tratamiento médico cruzaron a hacerse una trombectomía mecánica. Entonces, por tanta tasa de crossover, se tuvo que detener el estudio. Ahora, estos estudios tienen críticas. El primero de todo, de las bases, ¿cuáles son las grandes críticas que se le hace a este trial? Uno es que ellos cambiaron el protocolo. ¿Qué quiero decir cuando cambiaron el protocolo? Que ellos habían dicho que iban a considerar NIH mayores a 10 y menores de 80 años. Pero como no tenían tanta gente para reclutar, de hecho tuvieron que cambiar y fueron mucho más laxos, empezando a hacer trombectomía mecánica sin importar el NIH y sin importar la edad. Después, para tener en cuenta, y quizás esto gatilló otras cosas, es que el subgrupo de pacientes que tenía un NIH mayor a 10, ahí sí les iba mejor, tenían un mejor outcome funcional cuando se les hacía trombectomía mecánica. Si bien no se podían sacar grandes conclusiones por ser un análisis posterior, es para tenerlo en cuenta. Y por otra cosa, y esto creo que no es menor, ellos enrolaron 300 pacientes. Sin embargo, hubo 120 pacientes que cumplían los criterios de enrolamiento que no fueron incluidos en el trial, y de esos 120 pacientes, casi todos, de hecho, el 80%, se hizo una trombectomía mecánica directamente. ¿Y esto por qué era? Era porque habían sido derivados al centro ya con una indicación médica de hacer trombectomía mecánica. Por la disponibilidad del equipo, el equipo tratante decidió hacer una trombectomía mecánica. Entonces, la verdad que hacer un estudio así, donde 120 pacientes que podrían haber sido randomizados se hacen una trombectomía mecánica, claramente puede haber un sesgo de selección de la población. Por el otro lado, tenemos el otro trabajo que estuve hablando, que es el BEST. Una de las cosas que le dije, que este trabajo terminó prematuro, es decir, lo terminaron por la gran cantidad de crossover que tenían. Cantidad de crossover es del 22%. Y cuando fueron a hacer los análisis secundarios, que ya sea por protocolo o por población a tratar, ahí sí les dio una diferencia significativa a favor de la trombectomía mecánica. ¿Qué me refiero con eso? El análisis primario se hace generalmente a intención de tratar, o sea, independientemente del crossover, analizan a la población como el grupo original que les hubiera tocado. Después ellos hicieron análisis secundario. Uno es por protocolo, es decir, analizaron a los pacientes según la rama en la que les habían tocado y excluyeron a los que habían hecho el crossover. Y cuando lo hicieron por protocolo, vieron que el 44% que había recibido la intervención, es decir, la trombectomía mecánica, tenía buenos outcomes funcionales versus un 25% del tratamiento médico convencional. Y cuando lo hicieron como población tratada, es decir, consideraron el crossover y metieron a los que se cruzaron la trombectomía mecánica y los analizaron como trombectomía mecánica, les siguió dando significativo, obviamente. O sea que un 47% que se hizo la trombectomía mecánica tenía mejores resultados neurológicos y el otro grupo era un 24%. O sea que la verdad que
Esto nos abría un poco la esperanza de que la trombectomía mecánica todavía en la circulación posterior tenía cierto sentido hacerla y teníamos que encontrar bien la población a quien hacérsela, por así decirlo. Por suerte, hace un mes y medio aproximadamente, el 13-14 de octubre, se publicaron dos estudios, uno es el BAOCHE y otro es el Attention, que nos dieron favorable con lo que es la trombectomía mecánica en fosa de circulación posterior. El BAOCHE es un estudio multicéntrico, randomizado, controlado, hecho en China, nada más en pacientes asiáticos y del país de China, en donde se los comparó en la trombectomía mecánica con más el tratamiento estándar versus solo tratamiento estándar en pacientes que tenían una obstrucción de la basilar que se presentaban entre las 6 y 24 horas del inicio de los síntomas. Se incluyeron pacientes de 18 a 80 años, con inclusión tanto de la basilar como de arterias vertebrales intracraneales, entre, como dije, de 6 a 24 horas. Tenían que ser, obviamente, pacientes funcionales con un NIH de 10 o más puntos. Si bien ellos después cambian el protocolo y aceptan que pacientes mayores a 6 de NIH, la gran mayoría de los pacientes eran ACV moderado severo, es decir, más de 10 de NIH. Y acá empezaron a seleccionar un poquito mejor los pacientes y ¿a qué me refiero con seleccionar? Con empezar a medir un poco de scores tomográficos. ¿Qué es lo que hicieron? Tenían que tener sí o sí los pacientes un PC Aspect mayor a 6 para entrar al protocolo, ya que si era menos de 6 era criterio de exclusión, o un índice de protuberancia mesencéfalo menor a 2, ya que si también era mayor a 2 era criterio de exclusión. Y lo que iban a hacer era medir el outcome funcional a los 90 días a través de la escala de ranking modificada, y como outcomes secundarios es de 0 a 2 lo consideraban un outcome excelente, y también otras escalas de dependencia como es el índice de Bartel, el EQ5D, 3L, y siempre obviamente outcomes de seguridad, de mortalidad y sangrado a los 90 días. ¿Qué es lo que les dio este estudio? Bueno, este estudio empezó en el 2016 y se terminó en el 2021. Se enrolaron 218 pacientes de los 318 que iban a enrolar, y de hecho se finaliza también temprano, pero este se finaliza o se suspende, mejor dicho, porque ya empieza a haber una diferencia significativa a favor de la trombectomía mecánica, entonces ya se termina. ¿Qué características tenía esta población? Tenía una edad media de 65 años, obviamente eran ACV, fíjense, bastante severos, NIH de 20, con un PC Aspect de 8 aproximadamente y un índice de protuberancia mesencéfalo de 1. Voy a recalcar esto porque esto creo que es algo para considerarlo. La trombólisis en estos pacientes se hicieron 14, o sea, 14% de los pacientes que fueron a la trombectomía mecánica recibieron trombolíticos previamente y 21% en el tratamiento médico. Esto lo tengo que comparar con los estudios que antes yo les había mencionado, que en el cual en el BES el 80% de los pacientes había recibido trombolíticos tanto en trombectomía mecánica como en tratamiento médico. Y esto es importante recalcarlo por dos grandes cosas. Una, obviamente, como esto es una ventana que va de 6 a 24 horas, probablemente ya muchos de los pacientes salían de las ventanas para recibir trombolíticos. Pero otro a considerar en China, por el sistema de salud, los pacientes tienen que pagar, o los familiares, mejor dicho, tienen que pagar el trombolítico y después las obras sociales o las prepagas le devuelven la plata. Y esto puede llegar a ser un impedimento económico en acceder a una droga, que en muchos otros países o lugares de salud no es así. Entonces esto puede llegar a ser una limitante que no tenemos que dejar de considerar. Pero bueno, ¿qué les dio este estudio? Les dio significativamente un resultado positivo en los outcomes neurológicos para la trombectomía mecánica, es decir, el 46% de la que se sometieron a una trombectomía mecánica tenía buenos outcomes funcionales con un ranking de 0 a 3 versus un 24%. Y cuando se iban a los outcomes secundarios también seguían dando positivos. El ranking excelente, como le llaman ellos, de 0 a 2, era un 39% versus un 14%, mejor escala de índice de Bartel y mejor escalas neurológicas. Si nos vamos a los outcomes de seguridad, vemos que sí, el sangrado sintomático era mayor en los que se hacían una trombectomía mecánica versus los que se hacían un tratamiento médico.
Sin embargo, no había diferencias en la mortalidad. Y obviamente los que se hacían un procedimiento de trombectomía mecánica tenían mayores complicaciones relacionadas con los procedimientos, con la técnica per se, pero, como repito, no sin cambios en la mortalidad. ¿Qué le podemos criticar a este estudio? Obviamente son estudios hechos en población china, o sea, hay que ver si tienen validez para el resto de la población. Predominantemente aterosclerosis, como les mencioné al principio, la población china tiene, o asiática, mejor dicho, tiene muchísima incidencia de enfermedad aterosclerótica, siendo la gran parte responsable de los ACV, cuando en nuestro medio generalmente son, por ejemplo, lo cardioembólico es más frecuente. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque casi el 50% de los pacientes que se hicieron una trombectomía mecánica tuvieron incluso que poner algún stent o hacer algún tipo de angioplastía, o sea, algún otro procedimiento. Y para considerar, pocos trombolisis, como dije, solo un 20% de los pacientes hicieron trombolisis, incluso los que recibieron el tratamiento médico. Parte será porque estaban fuera de ventana y parte para considerar si no era algo económico lo que generaba esta dificultad. Sin embargo, en las conclusiones, las pongo acá como las dice el trial para no confundir en la traducción, dice los pacientes que tienen un ACV isquémico debido a una oclusión de la arteria basilar, la adición de la trombectomía al tratamiento médico estándar dentro de las 6 a 24 horas de iniciados los síntomas, mejora los outcomes funcionales neurológicos a los 90 días comparados con tratamiento médico solo, pero hay que considerar que obviamente está asociado a mayor incidencia de sangrado intracraneal. Ese será uno de los trabajos que salió hace poco que nos avala hacer la trombectomía mecánica, siempre y cuando teniendo estas consideraciones que dije. Y el otro trabajo que salió casi a la par es el Attention. Este trabajo también es multicéntrico, es randomizado y se hizo en China, donde también lo que se hizo fue la trombectomía mecánica asociada a tratamiento médico. Querían ver si era superior a tratamiento médico solo en pacientes que tenían una ACV por oclusión de la arteria basilar, dentro de las 12 horas de presentación de síntomas, en una ventana un poquito más corta, pacientes mayores a 18 años, con un NIH mayor a 10, con una buena escala funcional previa, es decir, tenían que, antes del ACV, tener un ranking modificado de 0 a 3, ya de 0 a 2 en verdad, porque ya si tenían 3 o más eran excluidos, y los pacientes mayores, acá no hicieron límite de edad, pero sí los pacientes mayores de 80 años eran mucho más exquisitos los criterios de inclusión, es decir, tenían que estar en un excelente estado funcional previo. ¿Cómo iban a seleccionar los pacientes? También por la escala tomográfica de aspecto de circulación posterior, que si tenían menos de 6, eran excluidos. Y los pacientes añosos mayores de 80 años eran un poco más exigentes y tenían que tener más de 8 para entrar en el protocolo, porque si tenían menos de 8 de la escala de aspecto de circulación posterior, también eran excluidos. Y los outcomes eran exactamente los mismos, o sea, estado funcional a los 90 días, medido por la escala de ranking modificado, y dentro de los outcomes secundarios, estados de excelencia y estos índices de dependencia de funcionalidad neurológica. Y también se consideraban los outcomes de seguridad, ya sea sangrado a las 24 o 72 horas y la mortalidad a los 90 días. Este trabajo incluyó 342 pacientes, de los cuales, como ellos randomizaban 2-1, hay 228 que hicieron trombectomía mecánica y 114 que se fueron al tratamiento médico. Se hizo durante un año, de febrero a enero del 2021 al 2022, con una edad media de 66 años. Un NIH también medio de 24, o sea, se ve claramente graves, con aspects de circulación posterior de 9 y 10 respectivamente, y acá también les marco, fíjense que casi el 50% de un grupo, 40% del otro, tenían patología aterosclerótica, con la utilización de los trombolíticos en el 27% y 31% respectivamente, o sea, una tasa baja. Parte será que si bien era dentro de las 12 horas, estaban fuera de la ventana, pero la parte económica también no hay que dejarla de lado. ¿Qué les digo acá? También lo mismo, una mejoría del outcome funcional a los pacientes que eran realizados, además del tratamiento médico, una trombectomía mecánica, ¿sí? Teniendo 46% de buenos outcomes funcionales
los del tratamiento con trombectomía mecánica versus un 23% los del tratamiento médico, y lo que son los outcomes secundarios, también mejoría en lo que es el outcome de excelente estado funcional, es decir, de 0 a 2, y mejor también el índice de Bartel. En cuanto a lo que son los outcomes de seguridad, obviamente también les digo que sangraban un poco más o tenían un hematoma intraparenquimatoso sintomático los que hacían el grupo de trombectomía versus tratamiento control, pero tampoco esto generaba un aumento de la mortalidad. De hecho, es más, había una tendencia a menor mortalidad los que hacían la trombectomía mecánica. Como limitantes, digo más o menos los mismos que el otro trabajo, es decir, población china, así que habría que ver si la podemos extrapolar a todo el resto de la población, donde los asiáticos tienen gran tasa de aterosclerosis, así que ellos usaban muchos stents, así que habría que ver si esto se puede utilizar o extrapolar, en lo que es, mejor dicho, en otros ACV de otras etiologías. Poco porcentaje de trombolíticos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, les puse que, para que vean que no solo era lo económico, sino que de 183 pacientes que ingresaron antes de las 4.5 horas, o sea que estaban en ventana para hacer tratamiento trombolítico, nada más lo recibieron el 56%, ¿sí? Así que el otro 44% que no lo haya recibido y obviamente que no tuviera en contraindicación, tiene que haber sido por cuestiones económicas o por alguna otra cuestión, que esto hay que considerarlo. Y obviamente esto todo habla de NIH mayor a 10. O sea que parece que para los pacientes que tienen un ACV moderado severo con NIH mayor a 10 y cumplen los criterios de inclusión, la trombectomía mecánica les genera o les brinda mejores outcomes funcionales, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Que en pacientes con ACV moderado o severo, o sea mayor a 10 de NIH, que se presentan dentro de las 12 horas de iniciado los síntomas por una oclusión de la arteria basilar, la adición de tratamiento de trombectomía, el mejor tratamiento médico, mejora los outcomes funcionales en los 90 días, pero obviamente está asociado a mayor sangrado. Y ya con esto, la verdad, que quiero decir un par de consideraciones para ir ya finalizando incluso. Básicamente, creo que es fundamental reconocer a los pacientes que tienen ACV de circulación posterior, hacer un correcto diagnóstico del mismo para poder brindar un correcto tratamiento debido a las características o las consecuencias devastadoras que pueden llegar a tener estos pacientes. Hay que hacer una clasificación correcta clínica, imaginológica, clínica mediante la escala de NIH, que es la escala que tenemos validada para hacer un score clínico. Imaginológica me refiero a poder realizar el aspecto de fosa posterior, el índice de protuberancia mesencéfalo, para poder ver si el paciente puede llegar a tener peores outcomes neurológicos o no, y ver si cumple los criterios para hacer los tratamientos indicados. El tratamiento trombolítico, siempre y cuando entren en ventana correspondiente, no tengan ninguna contraindicación, creo que es necesario hacerlo en fosa posterior. Incluso ahora hay un trial que está intentando hacer, que está en proceso todavía, que es tratamiento trombolítico en fosa posterior en ventanas más extendidas. Y el tratamiento endovascular. Si bien actualmente tenemos la evidencia esta que le demostré en estos dos últimos trials, que obviamente no está en las guías, porque las guías todavía, las nuevas guías no salieron y estos trials salieron el mes pasado, creo que tenemos que hacer una correcta selección de los pacientes en pacientes con ACV moderado, severo, con NIH mayor a 10, que tengan una oclusión vértebro-basilar, que tengan un buen score tomográfico, ya sea un índice de protuberancia mesencéfalo menor a 2 o un aspect mayor a 6, un aspect de circulación posterior mayor a 6, tienen que ser candidatos a brindarle una trombectomía mecánica incluso dentro de las 24 horas de iniciar los síntomas. Obviamente, cuanto antes mejor, pero estos dos trials, uno es hasta las 12 y otro es hasta las 24, y nos demuestra que les va mejor a los pacientes. Extrapolando la evidencia que tenemos de pacientes asiáticos con quizás otra causa o etiología principal de la ACV, pero es lo que tenemos en la actualidad. Y creo que considerando la gravedad y la morbimortalidad que puede llegar a tener una ACV de fosa posterior,
tenemos que extrapolar esta evidencia, que es la que mejor que tenemos de estos últimos 2 trials que salieron, y poder hacerlo y brindarlo a nuestros pacientes. Ya acá puse toda la bibliografía que usé y desde ya quería agradecer y estoy abierto para todas las que son consultas, preguntas o lo que ustedes quieran. Gracias, doctor, por su presentación. Vamos a invitarlo, doctor, para que se quede para el panel de las preguntas y también invitarlo al doctor Alex Valdomar Guillén, que él es especialista en neurocirugía en el Hospital de Restauración Profesor Hildo Acevedo. Es también especialista en neuroradiología, intervencionismo y endovascular y también es presidente de la Federación Mundial de Neurocirugía. Doctor Alex, bienvenido. Muchas gracias por la invitación para formar parte de esta excelente palestra. Felicitar a nuestro colega. Una excelente exposición, bastante completa, bastante actualizada. Nos ha mostrado justamente esta evolución en el tratamiento de esta patología que siempre ha sido devastadora. Y quisiera enmarcar el primer punto, ¿ya? El no tratar sería el peor resultado catastrófico, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, tratamiento ha venido a cambiar el rumbo de esta patología progresivamente, desde el 2002, que fueron los primeros hallazgos, hasta los últimos hallazgos, aunque completamente de acuerdo con el doctor, hay sus cuestionamientos y han sido y son causas actuales de bastantes debates en las mesas redondas, en las sesiones clínicas, justamente estas variaciones durante el estudio, ¿no? Y bueno, los artículos chinos, aunque nos han arrojado informaciones sorprendentes, ¿no? Porque no esperábamos prácticamente estas respuestas en un inicio, son todavía bastante cuestionables porque no sabemos la metodología exacta que se aplica en un país que no tiene una libertad completa. Y ha sido bastante bien expuesto la dificultad de adquirir los trombolíticos. Entonces, no parece justa, ¿no? Un resultado en el que no está la misma balanza. No es así en otros países que tienen un servicio de salud pública que tiene una cobertura completa, ¿no? Tanto de acceso a tratamientos trombolíticos, cuanto la parte más cara, que diría que es la intervencionista, la trombotomía mecánica, en la que el Estado o el seguro los van a cubrir y ahí se pueden hacer quizás mejores triajes sin haber o haya diferencia en estos puntos, ¿no? Yo anoté algunos puntos importantes. Me gustaría complementar un poquito dentro de las patologías raras que hay en este diagnóstico. Digo raras porque están comenzando a ser más frecuentes, como los síndromes de vasoespasmos reversibles, especialmente en los países donde el uso de drogas no lícitas, ¿no? O de recreativas están siendo aprobadas o de una forma más exacerbadas. También nos llevan a ABC, especialmente de la fosa posterior, ¿no? El síndrome de PRES, ¿no? Cositas así que pueden llegar para hacer triajes de diferenciales, ¿no? Esto los menciono porque han estado creciendo, ¿no? No eran tan frecuentes en los anteriores 10 años, pero en estos nuevos 10 años han estado más presentes. Es importante esto. Sobre el ABC en la fosa, perdón, en la circulación posterior, sí hay una gran diferencia genética en la parte asiática con nosotros, ¿no? La parte ateromatosa, aterosclerótica, sí, es muy importante en el direccionamiento o en la parte de la respuesta del tratamiento, ya que los antitrombolíticos, ellos sí son muy efectivos cuando son de aspecto de coágulos, ¿no? Cuando son cardioembólicos y tienen muy buena eficacia. Por eso es buena la colocación de nuestro colega, el uso, por lo menos en nuestros protocolos, a las 4 horas y media, de tener disponible este tratamiento. Y obviamente la parte de la imagen, ¿no? El aspecto, ya con el DIS, como decimos,
es muy importante, pero creo que vamos a tener que dar un paso más importante. Quizás ya están yendo en curso, sé que hay algunos trabajos en curso, no han sido publicados todavía, en el que necesitamos la perfusión-difusión, ¿no? Él es también muy importante justamente para aquellos infartos ya más prolongados, ¿no? Estoy hablando de los de arriba de 6 horas, para poder llegar a las 24 horas. Porque es un área que está con una difusión bastante extensa. Con seguridad, él nos va a llevar a una transformación hemorrágica, mismo recanalizado, ¿no? Porque estamos hablando de áreas ya con lesión irreversible. Esa área de penumbra es la que es beneficiada con la apertura o la recanalización. Nosotros, en el inicio, ya como tratamiento endovascular, teníamos mucha dificultad en la recanalización por los materiales no adecuados. Esto ha ido evolucionando en estos últimos 20 años y cada vez existen materiales menos nocivos, materiales más nobles, más flexibles, dispositivos cada vez mejorados para conseguir la recanalización sin causar daño, ¿no? Pero no es suficiente, no es suficiente tener materiales cada vez mejores si todavía no estamos consiguiendo un pronóstico clínico, un área de difusión grande versus perfusión. Creo que es un tratamiento fallido para nosotros, los intervencionistas, ¿ya? Es un tratamiento fallido porque, por lo menos la circulación anterior, que ya tenemos bastantes estudios, sí nos causa bastante desfechos, como le decimos nosotros. La transformación hemorrágica siempre es importante hacer un control y un seguimiento, ya que existen también un porcentaje menor que sí son extravasación de contraste, que al inicio se ven como transformación hemorrágica, pero el tercer, quinto día desaparece, entonces es extravasación de contraste. Eso ya es algo más de seguimiento cercano. Dentro de las conclusiones o consideraciones finales, es importante recalcar que la escala de NIS, ella en el inicio y en la mayor parte de los centros, cuando se trata de enfermedad oclusiva de la circulación posterior, hay que hacer un examen neurológico un poquito más filtrado, hay que prestarle más atención. No nos va a dar una sintomatología neurológica tan habitual como el de la circulación anterior y tan acentuada. Quizás sea más discreta, quizás solo se inicie con vértigo, con una ataxia, cosas muy discretas, ¿ya? Pero eso nos obliga a iniciar ya y que entre dentro de nuestros protocolos de investigación de ABC esta semiología un poquito más depurada que deberemos hacer en la parte neurológica. Esto lo mencionan bastante los artículos sobre este tema, que la escala justamente no aplicada con tanta sensibilidad y no sospechando o no investigando, no desconfiando que sea alguna lesión oclusiva en esta circulación posterior, puede llevarnos a omitir, ¿no? Y pasarlo para cualquier otro diagnóstico, omitiendo que estamos frente de un ABC agudo, ¿no? Esto tenemos nosotros como médicos que estamos en esta área, envolviéndonos y capacitándonos, desarrollarla esta acción neurológica más detallada, más fina y desconfiarla. El uso de antitrombolítico en las primeras horas, especialmente en nuestras razas, voy a hablar así, ¿no? En nuestra población y especialmente en nuestra economía, es fundamental, ¿no? Especialmente si es diagnosticada en las primeras horas, ¿no? Creo que nuestro beneficio sería excelente, ¿no? Podríamos ir progresando en el favor de nuestra sociedad. Creo que hablar sobre la técnica no viene al caso, ¿ya? Si qué dispositivo que estén o el método aspirativo, eso es algo bastante individualizado a la oclusión, ¿no? Primero hay que hacerlo el diagnóstico, hay que ver la característica oclusiva y después el método, la técnica en sí, sería algo quizás para otro tipo de conversación. Aquí creo que nuestro foco es el diagnóstico y la indicación en este momento, ¿no? Nuevamente agradecerle, felicitarlo a nuestro colega por nuestra excelente exposición. Doctor, muchas gracias. Creo que están bien claras y bien
nutritivas para el aporte de nuestros conocimientos. Gracias. También estoy abierto para cualquier pregunta. Muchas gracias a usted, doctor, y coincido completamente con todos los aportes que me hizo. Bueno, damos al auditorio si quiere realizar alguna pregunta, doctores. Bueno, aquí tenemos, doctor, una pregunta. Gracias y buenas tardes. El doctor Juan Pablo Mérida habla sobre la utilización de los dispositivos post-trombectomía. ¿Que hay alguna recomendación? No sé si la quiere responder el doctor Alex Guillén, que es el neurointervencionista. Bueno, gracias. Sí, específicamente, bueno, creo que es una buena pregunta, ¿no? No hay muchas variaciones con el tratamiento junto con la vía o la circulación anterior, con el dispositivo de vía posterior, especialmente si queda algún dispositivo interno, ¿no? Hablando específicamente de algún stent, ¿no? Hay una posibilidad de ser aspirado si fuera un coágulo, pero si es una estenosis, ya ateromatosa, no va a haber que aspirar, ¿no? Hay que dilatar y poner un stent. Y el stent va a tener que ser tratado como un cuerpo extraño en el área de la parte del endotelio, ¿no? Entonces, antiagregantes, ¿no? Doble antiagregación y esperar, ¿no? Y ese doble antiagregación, más el uso de la parina intraoperatoria, hablándola así, sí nos puede causar y es factor de estos hematomas que están bien publicados, ¿no? Sabemos la fisiopatología del hipoflujo. El hipoflujo hace vasodilatación como un mecanismo defensivo y extravasación a través de la apertura de los poros, ¿no? Del eritrocito. También puede haber extravasación de contrastes en esta vasodilatación que existe. Esto está bastante documentado y es eso uno de los motivos. También la principal causa de nuestra transformación hemorrágica ya es el área grande de difusión, que sería el área muerta, ¿no? Isquemiada. El área que no va para transformación hemorrágica es nuestra área de penumbra, ¿no? Pues nuestra área de penumbra es nuestro algo, ¿no? Nuestro algo es el área de penumbra. No tenemos un protocolo, difusión, perfusión actual, ni publicaciones. Entonces esto prácticamente lo hacemos a ciega y por eso es que nuestra tasa de hematomas es no más considerable. Es considerable. Ahora, es importante saber que la falla de recanalización, que es considerable en la trombectomía mecánica, especialmente en pacientes que ya son añosos, vamos hablando, pacientes que están arriba de los 60 años, sí, nuestra tasa de fracaso de recanalización, si se hace en ese segmento, en publicaciones en ese segmento, es más alta. Fracaso de recanalización, ¿no? Por las características ateromatosas de las arterias, dificultad en llegar, tortuosidad y una serie de otros factores ya desde el ingreso al local a tratar. Y eso nos complica, pues nos dificulta en todos lados el tratamiento. Por eso es que la tasa de falla en recanalización ya en pacientes muy añosos es también más alta que en pacientes más jóvenes. Eso, eso es para considerar, ¿no? No sé si algo más. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta, doctor. ¿Qué experiencia se tiene entre la T-plaza y versus el TNT-plaza? Hace unos años, hace 3 años, salió el Extend TNK, ¿sí? Donde compara la utilización de Alteplasa versus Tenecteplasa, donde el outcome principal era la tasa de reperfusión que tenían en ACV, sobre todo de circulación anterior, en donde si bien se vio que tiene una mejoría en la mejor tasa de reperfusión, en los outcomes neurológicos no hubo una diferencia significativa. ¿Sí? Así que, por lo tanto, ese estudio lo que da es un estudio de no inferioridad, pero no de superioridad del Tenecteplasa por sobre el Alteplasa. Por lo tanto, ahora, por lo menos en nuestro centro, lo que seguimos utilizando es Alteplasa. No, no todavía Tenecteplasa. Pero, como digo, este estudio que se publicó en el New England hace un par de años, si bien demuestra mayor tasa de reperfusión, perdón,
no, no mejores outcomes neurológicos como outcome secundario, que era lo que se buscaba en este estudio. Gracias, doctor. Y una pregunta más a usted, doctor, sobre las disecciones de la vértebra basilar como una causa nueva de ejercicio extremo. Sí, totalmente. Como dije, las disecciones del sistema posterior incluso son hasta aún más frecuentes que la circulación anterior, ya sea con cualquier tipo de ejercicio o esfuerzo, puede haber disecciones vertebrales ocasionando ACV de fosa posterior. Por lo tanto, siempre que uno sospecha una ACV, hay que hacer un estudio vascular desde el callado aórtico para descartar o confirmar disecciones. Y en el caso de que haya disecciones vertebrobasilares, el tratamiento sigue siendo igual el mismo, con la posibilidad de, obviamente, de hacer el tratamiento endovascular y ver qué es lo que se puede solucionar. Si se pone un esteno, qué es lo que se hace en ese caso. Pero sí existe como causa, es frecuente, sobre todo sospecharla, gente joven que viene con un cuadro de ACV de circulación posterior, sin factores de riesgo, que vienen haciendo ejercicio y que suelen empezar con algún tipo de dolor cervical o dorsal. Siempre hay que pensar una posible disección como causa del stroke de circulación posterior. Gracias. Aquí nos dicen que gracias por compartir sus conocimientos y la pregunta es, ¿qué experiencias tienes el vasoespasmo persistente y cuál es la sobrevida del síndrome de enclaustrado? Con respecto a la segunda pregunta, la sobrevida del síndrome de enclaustrado, la verdad que el síndrome de enclaustramiento para mí es algo catastrófico, obviamente, y la sobrevida sobre todo va a depender, lo que considero, las posibles complicaciones que puedan llegar a tener estos pacientes postrados, probablemente con requerimiento será de ventilación mecánica, traqueostomía, dependiendo cómo esté, infecciones a repetición. Y la sobrevida yo creo que se basa principalmente en eso, en las posibles complicaciones que puedan llegar a tener estos pacientes. Y con respecto al vasoespasmo persistente, no sé si se refiere al síndrome de vasoconstricción reversible o a qué se refiere, perdón, esa pregunta. Sí, no sé si era lo que había mencionado el doctor Guillén, que el síndrome de vasoconstricción reversible es un síndrome que se está caracterizando por, sobre todo, está desencadenado pues, ya sea por ciertas drogas, medicación, pueden ser drogas de abuso, que generan vasoespasmos, áreas de isquemia, y generalmente bueno, hay un gatillante, y en los estudios vasculares angiográficos se ven típicas áreas de vasoespasmo, sobre todo en diferentes territorios, generando lesiones isquémicas, que el nombre dice que es reversible, ya que suele a las 3 semanas, una vez que se va la noxa que lo haya gatillado, revertir y desaparecer esas áreas de vasoespasmo. Y en cuanto al tratamiento de eso, es básicamente sacar la noxa, o sea, no volver a dar lo que presuntamente gatilló eso. Si bien no hay mucha evidencia, se puede dar nimodipina extrapolado de lo que es vasoespasmo en HCA, pero sobre todo para tratar el dolor de cabeza, porque estos pacientes suelen tener muchísima cefalea. ¿Cuánto tiempo la nimodipina? El tiempo que dure sobre todo la sintomatología y cefalea, y obviamente es un control neurológico estricto para ver la evolución. Y en cuanto a tratamiento endovascular de vasoespasmo, no hay evidencia fuerte que respalde esto, son todas más bien, creo yo, maniobras de salvataje que uno hace cuando hay un vasoespasmo severo, pero son todas técnicas que duran muy poco, ya sea la infusión de drogas intraarterial para lograr salir del vasoespasmo, que una vez que se va la vida media, se va el efecto de la medicación. Eso es lo que diría el síndrome de vasoespasmo reversible. ¿Puedo dar una complementación? Claro, doctor. Justamente es un manejo, primero el diagnóstico es un diagnóstico desafiante, ¿no? Es un diagnóstico que viene escondido, no es frecuente, se tiene que hacer unas maniobras bastante investigativas y
en la arteriografía, a ver, el vasoespasmo, es considerable que un gran porcentaje, y podemos hablar que quizás en las últimas publicaciones ultrapasan más del 50%, son de circulación posterior. Eso es un dato interesante. Y el uso de papaverina o nimodipino intraarterial por cateterismo hiperselectivo no tiene fuertes evidencias, pero está mencionado en los guidelines, ¿no? Y las veces que me ha tocado hacerlo ya en mi experiencia personal, sí hemos visto una mejoría clínica, ¿no? En el tratamiento, por lo menos en la parte del vasoespasmo, ¿no? Porque está causando la hipoxia, ¿no? La resonancia es importante, la investigación, el dosaje de doping. Es interesante que esto comenzaba a aparecer y a ser investigado. Y creo que la primera publicación es una de las primeras de importancia fue en Colorado, ¿no? En toda esa red que tiene, incluyendo Denver. Me tocó hacer mi fellow allá cuando estaba ya casi terminando las publicaciones, lo pude acompañar. Justamente uno de los primeros estados en legalizar el uso de drogas recreativas, ¿no? Y eso comenzó a aparecer estos casos y ya, o sea, organizar los americanos para hacer intentar hacer las primeras publicaciones y los esquemas, ¿no? Estoy de acuerdo que ha sido el cateterismo selectivo con nimodipino o papaverina, una técnica de salvataje, pero que sí, angiográficamente, podemos ver la apertura post-inyección, ¿no? Y posteriormente podemos ver sí que las personas que antes del mismo cateterismo o de entrar a sala para la angiografía diagnóstica y terapéutica ya entraban con un pronóstico malo neurológico, quedaban con un pronóstico malo neurológico a pesar de la inyección, ¿no? No modificaba mucho la respuesta. Por eso es que no es una clasificación 1A, pero está como parte de protocolos, ¿no? Bueno, aquí nos preguntan si hay alguna indicación sobre los fibrinolíticos intraarteriales en fosa posterior. Una pregunta, justamente a favor de ese tema. En el 2019 ya entró en la Cámara de Senadores y Diputados y fue aprobado en Brasil, ya, el stroke, ya. El stroke fue aprobado y actualmente es aplicado. En mi escuela, ¿no? Lo vivencié, un stroke SUS, y nosotros no hacíamos la parte intraarterial, ¿ya? No hacíamos intraarterial, no está en nuestro protocolo, ¿no? No sé cómo será en Argentina, me gustaría preguntarle a nuestro estimado colega. No, nosotros no hacemos trombolíticos intraarteriales, hacemos trombolíticos sistémicos y después tromboectomía mecánica, obviamente, si tiene indicación. No solemos hacer fibrinolíticos intraarteriales en fosa posterior ni en anterior. Bueno, agradecerles, ¿no?, por su participación, doctor. Si no hay ninguna otra pregunta más al auditorio. Hay una pregunta que habla sobre lesión vertebrovascular por ese ejercicio extremo. Me acuerdo, yo era residente de radiología intervencionista, estaba haciendo mi tercer año, que es el de neuroradiointervención, y me tocó una jovencita de CrossFit, mi primer caso, me acuerdo bien, la primera vez que lo vi, una joven sumamente atlética, como se dice, ejemplar en la parte física, ¿no? Le había hecho un sobreesfuerzo, dolor de cabeza y abrió un cuadro de déficit neurológico por ejercicios extremos, ¿no? Porque quizás esta práctica, este deporte lleva a la autosuperación en exceso físico, ¿no? Fue la primera y vertebrovascular. Cuando llegué aquí a Bolivia me tocó un joven trabajador de una empresa petrolera, inclusive llegó a la caja petrolera, si no me equivoco, por un exceso de fuerza también en un tractor, una retroexcavadora, quiso agarrar algo, hizo un esfuerzo, dolor de cabeza, llegó a la casa y abrió un cuadro de déficit, pero este ya fue anterior, ¿no? Sí, está relacionado el exceso de ejercicio, ¿ya? O traumáticas también, la disección. Y la circulación posterior no está blindada para no acontecer estas cosas.
está expuesta también, ¿ya? No, hay una pregunta, doctor, sobre qué avances se tiene respecto al signo de la arteria cerebral hiperdensa migratoria posterior a la trombólisis. El signo de arteria cerebral. Generalmente el signo de arteria cerebral hiperdensa migratoria son hallazgos imagenológicos que están relacionados con el volumen del infarto. Sí, hay que ver obviamente siempre la causa del infarto, si es una imagen cálcica, si es un émbolo o la imagen que fuera, pero sobre todo está relacionado con lo que es volumen con posterior outcome funcional. Eso es lo que les puedo decir yo, por ejemplo. Bueno, gracias, doctor, por su participación, doctor Carlos, al doctor Alex. Les agradecemos de parte del Comité de Neurointensivismo por haber participado en esta charla de trombectomía en circulación posterior y también a los auditorios, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, unas palabras, doctor. No, yo muchísimas gracias a ustedes, a todos, a vos, Carla, que estuve en contacto con vos todo este tiempo, y a toda la sociedad y el comité por invitarme a participar. Espero haber podido responder y haber dado una charla acorde a lo que ustedes se merecen. Muchísimas gracias al doctor Alex Guillén por todos los aportes que hizo y por estar también en esta charla, y a todos por escuchar. Desde ya nosotros estamos siempre predispuestos a darle una mano en lo que sea, y estaremos en comunicación seguro. Gracias, doctor. Igualmente, muchas gracias por esta invitación, doctor Carlos. Felicitarlos nuevamente por su excelente presentación, excelentes colocaciones en los puntos claves, los vamos a llamar los puntos llaves, para poder tener esta medicina aquí en un país como Bolivia. Muchas gracias, doctor, por toda esta revisión literaria, sistemática, su metodología fantástica y muy enriquecedora para toda nuestra población médica, especialmente esta área de intensivismo. Creo que es la rama más capacitada para ver esta patología. Y muy importante que esté en este punto de actualización. Nos va a beneficiar a toda la población. Muchas gracias nuevamente por la invitación, y estoy a disposición también para cualquier consulta, pregunta. Pueden contar conmigo. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, doctor Carlos Videla, doctor Alex Valdomar, por sus excelentes intervenciones. Un tema realmente muy interesante, con grandes aportes. Muchísimas gracias a ambos. Agradecemos nuevamente al Comité de Neurointensivismo por el evento, por el webinar, e invitamos a todos los participantes a seguir participando de nuestros eventos. Vamos a estar comunicándoles las próximas fechas y los próximos temas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan muy buenas tardes. A nombre de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, filial Santa Cruz, queremos darle la más cordial gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.